Hola, en este video vamos a continuar con el curso de cómo crear aplicaciones para la plataforma de Windows, donde en este momento nosotros ya tenemos un login que vamos a utilizar para poder iniciar sesión en nuestra aplicación que nosotros estamos desarrollando. Y lo que estamos haciendo justamente ahora es creando los procedimientos para poder obtener la información que nosotros ingresemos en estos campos de texto, donde vamos a utilizar enlaces de datos para poder obtener la información de estos campos de texto. Y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, donde tenemos una clase de tipo ViewModels llamada LoginViewModel, donde tenemos lo siguiente: hemos creado el método constructor, pero ahora lo que haré será crearle unos atributos a esta clase, atributos que serán privados. Voy a crear un objeto de la siguiente interface, vamos a importar los using. Voy a crear un objeto de la clase TextBox y un objeto de la clase PasswordBox. Bien, voy a crear un atributo de tipo string, o sea la clase string, para poder almacenar la fecha del sistema que vamos a obtener. Utilizando la siguiente línea de código vamos a obtener la fecha del sistema. Luego he creado un objeto de la clase Frame para poder inicializar el siguiente objeto con la información que vamos a obtener de la siguiente propiedad. Bien, tenemos que importar el using de esa clase. Ahora, inicializando este objeto con la información que me está devolviendo el siguiente objeto, o sea la siguiente propiedad, nosotros estamos haciendo una referencia de la siguiente clase, de la clase Frame, para poder convertir el dato que me devuelva esta propiedad en un dato de la clase Frame y almacenar esa información en el siguiente objeto, ya que vamos a utilizar a este objeto para poder pasar de una vista a otra vista. Bien, más adelante veremos cómo vamos a pasar de una vista hacia otra vista utilizando el siguiente objeto. Ahora, dentro del método constructor, voy a inicializar los siguientes objetos con la información que vamos a obtener del siguiente arreglo. Voy a obtener la información que esté en la posición 0 y en la posición 1, pero esta información voy a convertirlo nuevamente en un dato de la clase TextBox y en un dato de la clase PasswordBox. Bien, y vamos a almacenar esa información en su respectivo objeto. Ahora, como les mencioné anteriormente, el objetivo de los enlaces de datos es evitar hacer justamente lo que estoy haciendo justamente ahora, pero ya veremos por qué estoy pasando estos objetos justamente a esta clase para poder inicializar los siguientes objetos de la siguiente clase. Si yo ya estoy utilizando enlaces de datos donde tengo enlazados los campos de texto que están en el siguiente archivo, o sea los siguientes campos de texto ya están enlazados a las siguientes propiedades. Bien, vamos a continuar. Ahora lo que haré será crear una propiedad utilizando el siguiente objeto de la siguiente interface. Voy a crear una propiedad de la siguiente interface y a esta propiedad yo la llamaré de la siguiente forma. Ahora a esta propiedad solo vamos a colocarle el get para poder retornar el dato que esté almacenado en el siguiente objeto, donde he colocado el siguiente operador para poder evaluar la información. Ahora, donde utilizamos a este operador para poder evaluar el siguiente objeto, o sea que con este operador evaluamos el valor de null. Si este objeto es distinto a null, bien, retornamos la información que está en este objeto, pero si este objeto es igual a null, bien, vamos a ejecutar lo siguiente, donde vamos a inicializar al objeto con la instancia de la siguiente clase. Bueno, no hemos creado esta clase, tenemos que crear esta clase, y esta clase va a ejecutar una función, y esta función va a ejecutar el siguiente método que también tenemos que crear. Pero primero tenemos que crear esta clase. Pasemos a nuestro proyecto y voy a crearlo justamente en el siguiente proyecto. Clic derecho, vamos a crear una carpeta, nueva carpeta, y a esta carpeta yo la llamaré librería. Dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva clase, clic derecho, agregar, clase,
Y a esta clase yo la llamaré de la siguiente forma. Vamos a generar unos eventos con esta clase. Esta clase tiene que ser pública. Vamos a implementarle una interface. La misma interface que estamos utilizando para poder crear nuestra propiedad que tenemos en la clase Login View Model. Ahora se marca en rojo porque tenemos que implementarle unos métodos y vamos a implementarle esos métodos. Ahora voy a crearle otro atributo a esta clase que será de la clase acción. Voy a crearle el método constructor a esta clase. Y va a recibir un parámetro de la clase acción. Y lo que haré será inicializar el siguiente atributo con el parámetro. Ahora tenemos los siguientes métodos. Aquí vamos a colocar el valor de true. O sea, vamos a colocar un return y vamos a retornar el valor de true. Y en este método lo que haremos será ejecutar nuestra acción, ya que este parámetro va a contener nuestra acción, que será un método. Por este motivo vamos a colocarle paréntesis. ¿Y cuál es la acción que va a contener este objeto? Si nosotros pasamos a la clase Login View Models, tenemos que importar la librería donde se encuentra esa clase que nosotros hemos agregado. Pueden observar que tenemos la instancia de nuestra clase y esta clase como parámetro recibe una acción, o sea, una función, y la acción será la siguiente función, donde vamos a ejecutar el siguiente método. Y por este motivo, en esta clase, la acción la va a contener el siguiente objeto, y como es una acción o una función, por este motivo le hemos colocado paréntesis. Bien. Y de esta forma, cuando nosotros ejecutemos esta propiedad o invoquemos a esta propiedad, lo que haremos será retornar lo siguiente, donde vamos a ejecutar una acción. Y la acción va a ejecutar el siguiente método que vamos a crear. Voy a crear ese método llamado iniciar. Será un método asincrónico. Bien, esta propiedad estará vinculada a nuestro botón que tenemos en la siguiente vista, en la vista Login. Si nosotros pasamos a la vista Login, pero al código, busquemos nuestro botón. Tenemos el siguiente botón. Pueden observar que este botón contiene como texto iniciar y va a ejecutar un evento utilizando el siguiente atributo. Y vamos a vincular este botón con la siguiente propiedad. Pueden observar el nombre de la siguiente propiedad que tenemos en la siguiente clase. Esto significa que cuando nosotros presionemos ese botón, vamos a ejecutar esta propiedad y esta propiedad va a retornar la siguiente información, donde va a ejecutar una función y la función va a ejecutar el siguiente método, el método que nosotros acabamos de crear. Bien, haremos una prueba. Aquí en este método lo que haré será colocar el siguiente objeto y voy a asignarle la propiedad email. Voy a invocar a la siguiente propiedad porque recuerden que estamos heredando de la siguiente clase y esta clase contiene la siguiente propiedad, la propiedad email, y esta propiedad email está vinculada al siguiente campo de texto, al campo de texto email. Ahora cuando yo presione el botón iniciar, vamos a ejecutar la siguiente propiedad porque está vinculada a este botón. Y esta propiedad va a ejecutar lo siguiente, donde va a ejecutar nuestro método y nuestro método va a obtener la siguiente información que nosotros hemos ingresado en nuestro campo de texto para poder asignárselo al siguiente objeto. Lo que haré será colocar un breakpoint en este método
y voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración para poder depurar nuestro código o nuestra aplicación. Bien, lo que haré será ingresar un correo electrónico. Claro, no tiene que ser un correo electrónico porque todavía no hemos validado a este campo de texto que solo pueda recibir un correo electrónico válido. En estos momentos podemos ingresar cualquier información o cualquier dato. Ahora, cuando yo presiono el botón iniciar, vamos a depurar nuestra aplicación para poder obtener la información que nosotros hemos ingresado en este campo de texto. Iniciar. Correcto, como pueden observar, hemos entrado en modo de depuración para poder depurar nuestro código y pueden observar que ahora estamos en el método iniciar. Esto significa que nuestro enlace de datos ha funcionado correctamente. Hemos vinculado la siguiente propiedad con el botón que nosotros tenemos en la vista login, que cada vez que nosotros presionemos ese botón vamos a ejecutar la siguiente propiedad y esta propiedad va a retornar la siguiente información donde estamos ejecutando la siguiente clase que recibe como parámetro una función y le estamos pasando esa función para que esa función ejecute el siguiente método que va a obtener la información de nuestras propiedades. Ahora voy a seguir depurando. Bien, vamos a obtener el dato que esté almacenado en esa propiedad, en la propiedad email. Si yo pongo el puntero sobre el objeto data, pueden observar que estoy obteniendo la siguiente información. He obtenido el correo electrónico que yo ingresé en el campo de texto. Estoy obteniendo el correo electrónico que yo ingresé en el campo de texto. Esto significa que por ahora todo nuestro procedimiento de vinculación de datos está funcionando correctamente. Estamos obteniendo esa información que nosotros ingresemos en la interfaz login, donde también estamos obteniendo los eventos que nosotros generemos en esa vista. Y el evento que estamos obteniendo es el evento clic de nuestro botón. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya estamos obteniendo los primeros datos que nosotros ingresemos en la vista login de nuestra aplicación. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.